Amigos de Últimas Noticias de hoy. Hoy traemos excelentes noticias para los beneficiarios del Seguro Social. Y es que los primeros pagos de septiembre se depositarán en esta semana. Con la llegada de septiembre, muchos beneficiarios están ansiosos por sus pagos mensuales. Veremos si es que tú estás entre ellos. Y no solamente eso, sino que también estaremos viendo exactamente las últimas predicciones de la cantidad de aumento por el COLA para este año 2024 según el tipo de beneficiario y grupo al cual tú perteneces para poder recibir este aumento en tus beneficios del Seguro Social. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video porque seguramente se llevarán una gran sorpresa. Los beneficios del Seguro Social son prácticamente un salvavidas crucial para millones de estadounidenses, ya que estos brindan apoyo financiero a los jubilados, a las personas discapacitadas, a los sobrevivientes y a sus familias. A estas alturas, algunos beneficiarios ya habrán recibido los cheques del Seguro Social SSI, lo que es Seguridad de Ingresos Suplementario. Este dinero se produce el 1 de septiembre. Normalmente se produce prácticamente cada 1 de mes. Si es que tú recibes seguridad de ingresos suplementario, tu pago ya debería haber llegado. Sin embargo, si tú aún no has visto tu pago, no te preocupes. Y es que la Administración del Seguro Social distribuye los pagos a lo largo del mes y va dependiendo de su fecha de nacimiento. Pues veremos los 3 pagos para los jubilados pensionados que se estarán produciendo a partir de esta semana. El primer pago que nos trae es el 13 de septiembre, prácticamente en 2 días. Y este es un pago para personas físicas nacidas entre el 1 y el 10 de cualquier mes. Luego nos trae el segundo pago que se produce el 20 de septiembre. Estos son pagos para los nacidos entre el 11 y 20 de cualquier mes de nacimiento. Y luego tenemos el tercer pago que cae el 27 de septiembre. Son pagos para las personas nacidas entre el 21 y 31 de cualquier mes. La Administración del Seguro Social generalmente envía pagos el segundo, el tercer y el cuarto miércoles de cada mes. Pues como les mencionamos, esto va determinado por su fecha de nacimiento. Es esencial tener en cuenta que los pagos del SSI generalmente llegan el primer día de cada mes, con algunas excepciones. Para aquellos que reciben beneficios que son basados en el historial laboral de otra persona, por ejemplo, los beneficios para cónyuges o para sobrevivientes, la fecha de pago se basa en el cumpleaños del beneficiario principal. Los beneficios del Seguro Social brindan un apoyo vital a millones de estadounidenses y es necesario comprender cuándo esperar su pago, para que así pueda ayudarlo a planificar sus finanzas de una manera efectiva, ya sea que usted sea un jubilado, una persona con discapacidad, un sobreviviente o un dependiente. Y pues junto a esto, como les mencionamos, veamos la cantidad de aumento por COLA para el 2024 según el tipo de beneficiario. Dependiendo del grupo al cual tú perteneces, es que será la cantidad de dinero que tú recibirás por concepto de ajuste por costo de vida. Dependiendo de este grupo al cual tú perteneces, será la cantidad de dinero que aumentarán o que recibirán gracias al COLA del próximo año 2024. Pues expertos en este tema ya comenzaron a estimar que el incremento a partir del próximo año estará muy por debajo del que se reflejó en este año, el cual fue, como sabemos, del 8.7%. Específicamente estamos hablando de Senior Citizens League. Es una organización no partidista la cual aboga por los derechos de los jubilados. Esta anticipa un alza de hasta 3%. ¿Por qué? Es que debido a que en los últimos meses se ha mantenido la baja en los niveles de inflación. El índice de precios al consumidor para trabajadores asalariados en zonas urbanas y trabajadores administrativos, el CPI-W, es el índice que se usa para poder determinar el COLA. Este subió 2.6% año tras año. Sin embargo, la tasa de inflación mensual promedio ha aumentado ligeramente a comparación, especialmente desde el mes de enero de este año, ya que esto
ha estado manteniendo el estimado de Koula de un 3% con base en los datos de precios del mes de julio. Con base en ese precio, pues, se calculó lo que en promedio estarán recibiendo los estadounidenses dependiendo al grupo de beneficiarios en el que tú perteneces. En el caso de un jubilado normal, bueno, cada mes recibirá un promedio de $55 por este incremento. Este se traduciría en un cheque de aproximadamente $1.882. Luego tenemos en el grupo de los trabajadores o discapacitados, los cuales podrían estar recibiendo $44 mensuales, que es igual a una cifra de $1.527 por cheque. Luego tenemos un ejemplo de una pareja en la cual ambos reciben los fondos del Seguro Social, pues el monto del incremento mensual sería un total de $89, para terminar cobrando unos $3.061. A un viudo o una viuda se le pagaría $51 mensuales como resultado del alza, lo cual significaría un cheque mensual de unos $1.755. Para un viudo o una viuda con 2 hijos o con un hijo, el monto mensual por incremento sería de unos $106 para un cheque el cual totalice unos $3.626. Pues la cifra oficial del aumento por Koula para este próximo año 2024 será exactamente anunciada y oficialmente anunciada el 12 de octubre. Lo anterior pues responde a que la Administración del Seguro Social necesita las cifras de inflación hasta septiembre para poder establecer el monto exacto que será del Koula. En esa fecha se informarán las estadísticas finales de inflación del tercer trimestre de este año. El Koula se determina utilizando el índice de precios al consumidor para trabajadores asalariados en zonas urbanas y trabajadores administrativos. Este cálculo, pues prácticamente, es una comparación simplemente de los niveles de inflación del tercer trimestre del año que esté en curso. O sea, en otras palabras, es un cálculo que se basa en los datos que nos lanzan del mes de julio, agosto y septiembre versus del mismo periodo del año anterior. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final del video. No se olviden de dejarnos un like, compartir este video en sus redes sociales, con sus amigos, con sus familiares, para que esta información llegue a más manos, que de este modo pues sea de mucha mayor utilidad. No se olviden también de participar en nuestra pestaña comunidad, donde incluimos información muy interesante sobre estos diversos temas de interés. Hablamos desde el seguro social, sobre cupones de alimentos, el SNAP EBT, el PEBT, otros temas muy importantes como ser los estímulos económicos, etc. No se olviden de dejarnos sus opiniones o sus dudas en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video.